Bien, amigos, buenos días. Hoy martes 5 de junio de este 2018, día en que celebramos un aniversario más del 911, una de las grandes iniciativas que ha puesto en marcha el presente gobierno y que sin duda alguna se han instalado como un servicio indispensable para la nación. Lo que afirma incluso su gran ejecutor, que es el ministro de la Presidencia, el señor Montalvo, de que los homicidios decrecieron 9.1% y los robos de vehículos con violencia un 25%. ¿Eso qué? Esos robos de vehículos que desapoderaban al conductor en plena vía. Eso se ha reducido en un 25% desde que existe el 911. Este servicio se va a extender a todo el país, o a casi todo el país este mismo año, pero para ello se necesita una inversión de 5.000 millones de pesos que de seguro ha sido prometida porque está demostrado que la inversión en el 911 devuelve, devuelve en beneficios a la sociedad dominicana, en garantías, en seguridad. Gracias al 911 incluso una buena parte de los crímenes que se acometen en el país están siendo develados con una mayor velocidad que la acostumbrada por la policía dominicana, una de las más eficientes en eso. Critíquele todo lo que usted quiera a la policía dominicana. Pero aquí lo que son robos, asaltos, secuestros, lo resuelven en tiempo prudencialmente corto. Y ahora, con esta asistencia que significan las cámaras del 911 y la vigilancia permanente de ese instrumental que cada vez más se extiende por el país, como lo propone el señor Montalvo, se incrementa entonces la eficiencia de la policía y de los órganos también que tienen que ver con la seguridad de la nación, de los habitantes, de los ciudadanos. Bueno, celebramos eso. Hoy creo que vamos a tener un invitado aquí que nos dará información acerca de los resultados prácticos, materiales de este servicio. Se ha recibido con muy buena gana por la sociedad dominicana y que nos equipara, por cierto, a las sociedades modernas. El 911 es un servicio que caracteriza a las sociedades modernas, así como el metro tiene que estar presente en cualquier nación que quiera dar el salto de atrasada a desarrollada. El 911 es indispensable para lo mismo. El 911 es indispensable para usted dar el salto de una sociedad atrasada a una sociedad avanzada. Que nos falta por desarrollar ese sistema, por hacerlo más eficiente, por hacerlo mejor provisto de instrumentales. Bueno, eso es otra cosa. Pero de que lo iniciamos, lo iniciamos. Como lo hicimos con el metro de Santo Domingo. Nos fuimos adelante incluso de toda Centroamérica y Caribe. A toda Centroamérica y Caribe la dejamos fuera. Incluso a una parte de países que están en tierra firme. Porque todavía Ecuador no tenía metro, ni ciudades tan grandes como Bogotá no tienen metro. Estaban resolviendo con otro tipo de soluciones, que sin embargo confiesan ahora que han quedado cortas, como el transporte rápido por buses y los teleféricos y todo eso, todo eso se está hace tiempo incorporando a las soluciones de transporte masivo. Vamos a ver entonces en qué parará la cosa. Pero de todas formas nosotros estamos en el propósito de darle solución a eso de la seguridad y lo mismo que al transporte público. Miren, ya parece ser, según todas las informaciones y según las expresiones del síndico de los Alcarrizos, Junior Santos, que parece tener información adelantada del gobierno,
allá en Los Alcarrizos se procura instalar una estación multimodal de transporte colectivo. O sea, una estación que dé cabida a una estación de metro, a una estación de transbordo del tren de carga y pasajeros Jaina Santiago, de la línea central de tren, a una estación de teleférico y a una estación de buses. Todo en una misma extensión que, por cierto, fue apartada previamente por la Oficina para el Reordenamiento del Transporte, la OPREP. Allá hay unos de 60 a 100 mil metros cuadrados, donde si se utilizan convenientemente los espacios, caben todas esas modalidades. Por eso Junior Santos habla de una estación multimodal: metro, tren de carga y pasajeros, teleférico y buses. En el caso de los buses, lo que se quiere es que los buses que son interurbanos no tengan que entrar a la ciudad, estacionen allí y desde allí partan entonces hacia los municipios que están cercanos, para evitar esa acumulación de vehículos en el centro de la ciudad o de los municipios grandes como Santo Domingo Este, a más del Distrito Nacional. Entonces lo que se quiere es que sacar lo más que se pueda vehículos de carga o grandes, medianos a grandes, para que dejarle espacio a los vehículos más pequeños, en lo que también se va utilizando y se combina eso con buses que transiten por carriles expresos. Está hablando ya del casco urbano, y que estén acondicionados para recibir grandes contingentes, rampas, no puertas ya, sino rampas, que se incorporen a las estaciones, previamente diseñadas para esos fines. Ese es el famoso BRT, el transporte rápido por buses. Todo eso está al doblar de la esquina. De esos proyectos, los únicos que son de mediano plazo, o sea, de 3, 4 y hasta 5 años, son los referidos a la extensión de metro del 9 a Los Alcarrizos y al tren de carga y pasajeros Jaina Santiago, que pasaría por Los Alcarrizos como una estación de transbordo. Pero lo que es el BRT, transporte rápido por bus, eso está en proceso, así con autobuses articulados y todo. Eso fue en Curitiba, la nación en América Latina, la ciudad de Brasil, que en América Latina inició el desarrollo de estos sistemas y que se fue extendiendo por toda América Latina y Centroamérica. En Panamá y en Guatemala existe ya. Pero, y es bueno que se sepa, porque he oído aquí como a personas que hacen opinión pública decir que poner en duda que el teleférico forme parte de los sistemas de transporte colectivo. No, hombre, no. El teleférico hace tiempo que existe y forma parte de una solución. Entonces, de lo que está planteando el señor Junior Santos, el alcalde de Los Alcarrizos, es que allí también se diseña algún tipo de teleférico que recoja a muchos de los comunitarios que viven en zonas casi imposibles de ingresar por vehículos de motor. En Los Alcarrizos y también en Herrera. Es que esas son zonas muy pobladas, pero que no fueron diseñadas previamente para albergar grandes contingentes de familias, y entonces por tanto los accesos son muy difíciles. Bueno, además dice, y tiene razón Junior, que una estación multimodal en Los Alcarrizos dispararía el desarrollo de esa comunidad y zonas aledañas. Pero claro, la cantidad enorme de personas que tendrían que usar esa estación los pondría en contacto con lo que significa gente en movimiento.
cubriendo costos de todo tipo, alimentándose. Claro, a eso se le agregaría, cosa que no menciona Junior, muy probablemente un ramal que salga de los Alcarrizos hasta el Merca Santo Domingo, del tren de carga y pasajeros, lo que sería extraordinario. Estamos diciendo es verdad, se presentan oportunidades brillantes. Si finalmente se confirma, si el gobierno confirma que planea allí una estación multimodal. Mientras tanto, se está recuperando el terreno que ya estaba declarado de utilidad pública previamente, como les dije, hace unos años, y se está, por tanto, tirando lo que llaman ahora líneas de medición para ir ubicando las estaciones que serían necesarias. Vamos a ver qué finalmente informa el gobierno dominicano. Miren, sigamos, nos da la impresión de que el momento que se está viviendo en España se parece mucho al momento que vivimos nosotros los dominicanos en 1996, cuando de improviso el Partido de la Liberación Dominicana ganó el poder. Ustedes se acuerdan que en ese momento no conocíamos cuál era la propuesta programática del PLD, que lo que existían eran líneas generales. Y no sabíamos cómo iban a afrontar el asunto. Bueno, pues ahí se impuso el genio de Leonel Fernández, que vino con una idea rápida y como presidente ejecutó una serie de iniciativas, la integración a Centroamérica y Caribe, la apertura total del mercado, la globalización, el concepto de globalización, que no se entendía mucho, que era simplemente interrelacionarse con todo el mundo exterior. La vuelta a la atención a la agropecuaria con un ministro de la presidencia que puso bajo control toda la administración pública, el señor Danilo Medina. Ese guantú que parecía no tener planes, porque no sabíamos nada de ellos. En poco tiempo tenían el control del Estado dominicano y lo relanzaron. Uno como un gran jefe administrativo, señor Medina, y el otro como el gran pensador y organizador de todas las acciones. Y comenzaron las directivas a salir. Bueno, eso es lo que se espera que acontezca ahora en España con el Partido Socialista Obrero Español, porque es una nueva generación. No es la vieja, los Felipe González, Rubalcaba, Zapatero. Eso no, eso tuvieron hasta el último momento. No solamente dudando, sino poniendo algunos obstáculos que finalmente, hay que decir, entonces ya se retiraron del escenario y dejaron que el señor Pedro Sánchez, con su equipo, jóvenes, todos, desarrollaran su iniciativa y en un año han cambiado la perspectiva y la vocación de poder del Partido Socialista Obrero Español, superando incluso la tratativa de esos viejetes de que le estoy hablando, que procuraron cerrarle el paso. Ahora el problema está en que de un momento a otro tienen el poder. ¿Qué van a hacer? ¿Hacia dónde orientan sus pasos? Se dice que esta generación, esta nueva era que dicen ya aceptan los órganos públicos y de pensamiento de España, se inicia con estos jóvenes, tiene algún tipo de entendimiento concertado entre el PSOE actual, dirigido por Pedro Sánchez, y Podemos con Pablo Iglesias, que hay algunas líneas programáticas que han sido concertadas. Acuérdense que es un gobierno de todo punto de minoría, o sea, el PSOE no tiene mayoría congresional para poder pasar todas sus iniciativas, necesitará siempre del apoyo de Podemos y de otras formaciones minoritarias. Hoy martes, muy probablemente aprovechemos la presencia de don Julio Ortega Tous,
mitad dominicano, mitad español. Tiene relación ya bueno, de origen, y también muy buenas relaciones con todo lo que es el ambiente social, económico y político español, para que desde esa su visión, que es un poco más dedicada, específica, también nos ayude a comprender todo lo que hay, lo que va a pasar, a lo que se expone ahora mismo la sociedad española, luego que de un momento a otro le cayera en manos el poder de España a el Partido Socialista Obrero Español, liderado por el joven Pedro Sánchez. Buenos días, don Mozart. ¿Cómo te va, Pedro? Aquí echando ideas al aire. Mozart, pero dice Junior Santos que es verdad que él había conseguido en los primeros contactos con el presidente Danilo Medina la promesa de apoyar. Él lo anunció hace un tiempecito. Sí. Pero está hablando de una estación multimodal, pero multimodal que lo que te hablé ayer, ya yo te dije ayer, teleférico, metro, bus y tren. Sí. Pero bueno, vamos a pero lo que pasa es que él sigue, lo que pasa es que ninguna autoridad te dije ayer oficial, que de eso se trataba. Pero no, bueno, que las autoridades ninguna autoridad. Yo creo las cosas cuando lo digan las autoridades. Bueno, está bien, yo también. No creas, tú muchas veces has dicho cosas que las autoridades nos dicen. ¿Quién yo? Posteriormente las cosas se dan. Sí, pero es por yo lo que creo que las autoridades hay que darle su tiempo, porque ellos saben cuándo anuncian y cuándo inician. Bueno, si algo tiene que acostumbrarse a la opinión pública es a eso. Sí. A las autoridades no se les puede imponer. No. Ellos saben cuándo anuncian y cuándo inician. A cualquier autoridad. Ahora, de que eso está proyectado, que no te quepa la menor de las dudas. Ojalá. Porque guarda coherencia, Pedro. Guarda coherencia. Con todo lo que se está haciendo. Haciendo. Buenos días, señores. Pedro, no me deja. Adelante. Estaba excusando ahí. Pero por lo menos Pedro tiene una virtud. Él le provoca a uno una sonrisa en la mañana. Salí del entruño. Salí del entruño. Tú sabes lo importante que es reír en la mañana. Uy. Pedro. Sí. Sonreír. Tú sabes que a mí me dicen. Sonreírle a la vida. Cuando yo digo que estoy cumpliendo casi 73 años, Sonreírle. La gente no lo cree. Y me preguntan, bueno, pero es que tú no pareces tener esa edad. Digo, bueno, lo que pasa es que probablemente yo no haya tomado la cosa tan en serio como muchos otros. No, además, tú tuviste una niñez bien papeado, como dice el pueblo. Sí, hombre, y en el que tú siendo niño, tú tuviste una buena alimentación. Un niño que venía. No, pero es mi actitud ante la vida. Segundo, acuérdense que Pedro era todo un atleta. Tú eras deportista. Yo fui deportista. Y eso, los años te reconocen. De la misma manera que los años golpean y le dicen a uno que te comportaste de mala manera, atropellaste tu vida, tu juventud, tus desafueros se fueron a los extremos. Entonces, al final los años te sacan en cara eso. De esa misma manera, los años te dicen, mira qué bien estás ahora, precisamente por la forma en que manejaste tu salud, tu cuerpo, tu actitud frente a la vida. Y los excesos. Ahí está el otro elemento que es como tú dices, que hay cosas que te resbalan. Tienes esa virtud de que tú no te llevas muy para adentro algunas cosas. En apariencia. En apariencia. En apariencia. Sí. ¿Usted sabe lo que quiere decir apariencia? El arte de la falsía. El arte de la falsía, sí. Buenos días, señores. Pero insisto, qué bueno, Pedro, una sonrisa en la mañana. Lo que yo creo que deben sentarse y sonreírse. Luis Ferrán. Óyeme, Pedro. Lo que yo creo que deben sentarse y sonreírse. Y darse cuenta de que tienen que actuar de acuerdo a las atribuciones que tienen en el marco de la ley y de sus instituciones. Que usted llega
a un estamento del Estado, no para hacer lo que usted le dé la gana, no. sino para aportar lo que usted entienda que tiene que aportar en el marco de la ley de lo que le manda su situación como funcionario. Así es. Sin excederse. Y no importa si usted vino bajo la sombrilla, el amparo, el entusiasmo del presidente, como de cualquiera de gente alrededor del presidente, o sea, de un buen padrino, como se llama, para usted entonces ir a las instituciones a creer que ya a usted se le entregó aquello como si fuera un pastel o como si fuera un estamento que usted puede manejar a su antojo. Yo pienso que lo importante es seguir las directrices, las normas establecidas dentro de su institución y al mismo tiempo responderle en forma positiva, con eficiencia, a quien le dio la oportunidad de hacerlo parte del proceso de desarrollo del país y de sus instituciones. ¿Por qué yo digo esto? Ajá, eso te iba a preguntar. Porque en la medida en que estamos viendo cómo aportes y programas tan importantes como el 911, por ejemplo, Pedro, qué importante programa, qué importante iniciativa. ¿Cuánta trascendencia tiene eso? Para mí ha sido uno de los grandes aciertos para el país. Sí, sin duda alguna. En la misma medida en que después de casi 20 años afanando con una ley para procurarnos una ley de tránsito, transporte y seguridad vial, que es la que le corresponde a una sociedad que reclama eso, resolver de una vez y por todo el problema de tránsito, transporte, de carga y de pasajeros en el país. Después que no hemos dado eso, que conformamos toda una estructura como mandato de esa propia ley, que nos dice que hay un organismo rector, que es el Instituto de Tránsito, el Intran, de todo lo que tiene que ver con el tránsito y con el transporte en el país. Todo aquel que esté dentro de ese engranaje institucional tiene que responder efectivamente a ese organigrama, a esas directrices y a esas políticas. No importa que usted se llame jefe de, o alcalde de, o director de, no importa. Usted tiene que someterse a eso. Claro. Porque de lo contrario, usted se está convirtiendo en un obstáculo para que iniciativas tan importantes como esa. No, con eso no se juega. Yo dije hace como 4 meses, me preocupan 2 cosas dentro de todo este importantísimo proceso que estamos viendo, que vamos encaminándonos a la solución del problema del tránsito y el transporte en el país. La actitud de la AME, ahora ¿cómo que se llama eso? DGCET, y la actitud de algunos alcaldes, incluyendo el alcalde del Distrito Nacional. Esa gente se ha creído por encima de la ley y de todo. Pues es un atrevimiento. Uno, el caso del alcalde, porque como alcalde afín eso es una entidad autónoma, ¿verdad? O sea, elegido por el pueblo directamente, o sea, no depende del Ejecutivo. Pero tiene que saber el alcalde, primero cumplir con las normativas, con su propia regulación orgánica. Eso es lo primero, cumplir con eso. Y segundo, ser un elemento que sume a los propósitos que se le suponen a él también de resolver un problema que afecta a la colectividad que lo eligió. Y en consecuencia debe tratar de trabajar en armonía con el Ejecutivo a través de ¿qué? Del instrumento, de la institución que está llamada a echar hacia adelante todo este proceso, que es el Intran. Ha habido cierta resistencia, Pedro. No, pero yo no estaba enterado de eso. Sí. Una resistencia de la alcaldía del distrito en ese sentido. Me sorprende eso. Sí, en varios aspectos. No ha habido forma de que accionen en forma conjunta. Oiga.
Porque que los alcaldes, ustedes saben que los alcaldes adolecen de eso de hace tiempo. Llegan a la alcaldía, que llegan ahí, son presidentitos, a la presidencia sí, inmediatamente. Ya creen que son. Ya creen. Entonces, todos. No ha habido excepciones. Sí, por eso terminan muchos tan mal. Tan mal. Segundo, el jefe ese se sobrevalora. Oye, el jefe, el general, el que está ahí en la antigua AME. Sí. No ha habido manera. Ese hombre, obra pública y le entran, disponen algo y él lo deshace. Atento a él y al padrino, porque tiene que tener algún padrino. Tiene que tener algún padrino, sí. Y ese señor, no ha habido manera de que ese general, yo no sé cómo que se llama, yo no sé el nombre, bueno, el que está ahí, entienda que hay una dirección de todo este proceso que es el Intran. Sí, con una dama, porque a lo mejor cuando tú vienes a ver también eso le pica, una dama que está al frente, porque somos tan chiquitos, algunos, que hasta eso, no. Hay un Intran, que esté ahora Claudia Francesca, mañana puede estar Pedro, fulano, el que sea. Recuérdate que la ministra de la Defensa en Chile es mujer. Sí, pero estamos en República Dominicana, en República Dominicana la directora del Intran es Claudia Francesca de Luzano. Sí, así es. ¿Entiendes? Sí. Por una disposición del presidente de la República. Así es. Entonces, ese tejemané con el asunto este del guardia, que no quiere, sigue, dice, disponen obras públicas y el Intran, disponen una cosa y el guardia dispone de otra. Pero así no. Así no podemos avanzar. Por eso llamaba la atención. En el sentido de que procesos tan importantes como los que se están dando en el país, ese 911, y en todo el proceso que tiene que ver con el Intran y la reforma del sector transporte en el país, necesita de ejecutores, de funcionarios que entiendan precisamente su función, cuál debe ser. Entonces yo no sé quién es que le va a llamar la atención, porque abundan las quejas de diferentes entidades, agrupamientos, en el sentido del problema este con la gente de estos agentes, y no ha habido manera ni forma. Y tú ves a este señor que es un faraón, no ha habido forma. Bueno. Entonces, siendo así, no lo dañen. Y el presidente no puede permitir ese tipo de cosas. Así digo es. yo. No lo puede permitir. Porque entonces, mientras está apurando paso, muy centrado en resolver un problema tan importante como es ese del tránsito, del transporte, tanto de pasajeros como de carga, entonces usted se encuentra con funcionarios que en definitiva no aportan, sino todo lo contrario, que es el caso en este de lo que estaba hablando, de la gente de alojamiento. Entonces, eso tienen que resolverlo. Eso hay que resolver ese nudo que hay ahí. Eso hay que resolverlo. ¿Entiendes? Lo voy a dejar ahí. Buen día. Saludos amigos, saludos. Gracias por estar de nuevo con nosotros. Miren, imperdonable e involuntario error, inobservancia, no haber comentado la muerte, no haber presentado yo mi pesar por la muerte de Joséito Mateo. Lo hice porque, y no fui penosamente tampoco fui al mortuorio, a pesar de mi amistad muy acendrada con Joséito. Joséito me apreciaba mucho y yo a él. Me visitaba a mi oficina y era el banco. Acuérdate que el Banco de Reserva lo declaró reserva musical y editó un CD con sus producciones más relevantes. A mí no me gustó lo que se hizo en la funeraria, no me pareció bien.
Pues dice que fue a pedido de él. Debió haber sido en el Camposanto y no así tampoco. Ah, ya. Porque tú lo que le das es una expresión de una alegría vinculada con la pena de ver partir a un amigo. Por eso yo no. Pero cada quien, ¿verdad? Los familiares mandan y dicen. Me acuerdo que mi hermano, que murió, su esposa decidió enterrarlo en otra parte. La familia quería que fuera en el panteón familiar y después yo dije, bueno, que es la que manda sobre el muerto es la señora. Si ella decidió que fuera ahí, bueno, ¿qué podemos hacer que no sea lamentarnos? Por tanto, ofrezco mi condolencia hoy por la muerte de Joséito Mateo. Otro tema que quería tratar antes del tema principal es lo que he dicho yo durante quizá 15 o 20 años. El fiscal es tutor de los menores. Tutor de menores. De menores, de todos los menores que estén sobre el territorio nacional. El guardián, no importa el nivel social, el guardián es el fiscal en la persona jurídica del Ministerio Público. Por tanto, todas las diligencias que haga un Ministerio Público, un fiscal, un fiscalizador, para preservar, defender la vida de un niño, está por encima de la diligencia que hagan los padres. Si el Ministerio Público considera que los padres de un niño constituyen un peligro para su integridad, está facultado para alejarlo de los padres. Ya tú ves intervenir, mandarlo a Conani, donde sea, hasta que el problema se resuelva. O sea, tiene un poder amplio. Por eso es que yo no entiendo, y confieso que no lo he estudiado tampoco, debo leer más sobre eso, que el Código Civil autoriza a niñas a matrimoniarse con adultos. O sea, se requiere de un permiso cuando una niña, 13, 14, 15, 16 años, o menor de edad, desea casarse con un adulto, 20, 25, 30 años. Si los padres lo consienten, pues lo hacen. UNICEF protestó por eso y denunció que eso era una situación que ponía en peligro la vida, la integridad del niño, del menor. Le llama matrimonios infantiles. Y yo me preocupo mucho porque eso se resuelve con un papeletazo. Primero una violación, lo que se hacía antes. El juez le preguntaba al agresor, ¿usted lava el honor de esta niña con matrimonio o prefiere 5 años, 5 meses y 5 días de prisión? Generalmente el violador decía, no, pero ellos no queremos mucho, yo me quiero casar. Claro, para coger 5 años de cárcel, tú prefieres... se limpiaba esa infracción de carácter criminal con el matrimonio. Ya no es así. Por tanto, hace falta poner al Código Civil en consonancia con la jerarquía de la ley o de la disposición que establece el Código Penal. El Código Penal en este caso tiene que estar por encima del Código Civil, porque el Código Civil no trata asuntos de orden público ni de interés social, lo trata el Código Penal. ¿Entiendes? Entonces, todo lo digo por el embajador, el diplomático cancelado, que se le acusa de violar a una hijastra de manera constante y sistemática, y que el Ministerio Público pidió y el juez lo concedió 1 año de prisión preventiva. Parece desproporcionado, pero está cónsono con la gravedad del crimen. ¿Se entiende eso? Dicho esto, a mí me parece que el menor no tiene consentimiento. ¿Tú entiendes eso? El menor no puede hacer contrato. Ahí entra una expresión que se llama vicio de consentimiento. El menor no puede vender una casa, no puede vender un carro, no puede hacer nada de eso. El legislador le niega consentimiento, no puede consentir. ¿Cómo es posible que si no puede vender un carro, no puede vender una casa, no puede hacer negocio, cómo es posible que le hagan consentir un matrimonio? ¿Tú entiendes? Entonces, sabiendo que en la República Dominicana y en cualquier país como el nuestro, entonces eso es darle licencia para comprar un menor. Yo quiero una niña de 15, 16 años, yo le digo a los padres, a ustedes les voy a comprar una casa, a ustedes les voy a dar esto, les voy a dar otro, denme la niña y la compro. Y
la compro legalmente, porque el Código Civil lo pone a un menor como si fuera un trasto, como si fuera un objeto, y lo venden. De manera que todo mi respaldo a UNICEF, la Agencia de las Naciones Unidas para la Infancia, en que en República Dominicana no estamos protegiendo debidamente a los menores. El comentario... Tú sabes que, una pequeña referencia histórica, o sea que esos merengues yo me la llevé de muchachita, muchacha de 15 años, busca a tu marido que viene el invierno ahora y hace mucho frío. Eso eran prácticas de los Dime, tiempos niña, ¿qué tuyos. te pasó a la orilla de la empalizada? Y mi niña, ¿qué te pasó a la orilla de la empalizada? Si tu madre tuvo la culpa, tu papá tuvo mucho más. Además, no diga nada porque la vecina no calla nada. O sea, nos mandan a tener silencio ante un crimen. No diga nada porque la vecina no calla nada. O sea, la vecina lo va a decir. O sea, que hay una práctica también consuetudinaria. Principalmente en las zonas rurales. Las zonas rurales. Entonces, dicho esto, yo quiero señalar algo ahora en el orden nacional. Los partidos políticos se instituyen para dirigir al país. Son el ordenamiento jurídico señala a una institución conocida como partido político. Un club cultural no puede dirigir el país. Tendría que convertirse en partido político. No puede ir a la Junta Central Electoral a decir, yo presento el Club Cultural Capotillo, presenta a Pedro Cava como candidato presidencial. Tiene que hacer la nomenclatura, cambiar su nomenclatura y convertirse de club cultural a un partido político. Sí, exacto. Movimiento de qué sé yo qué cosa. Bueno, cuando va a la Junta Central Electoral le dicen, tráigame su hoja de su constitución en partido, dígame quiénes son sus directivos, dígame sus estatutos, y entonces usted presenta a los candidatos. Y tráigame qué sé yo cuántas firmas que avalen de la población que avalen que usted... Entonces, los partidos políticos son los que dirigen el país, no es la sociedad civil. La sociedad tiene flujos de opiniones, de presiones de toda la naturaleza. Hay política, hay religiosa, y un conjunto de flujos pueden conducir una determinada opinión hacia un nivel importante de decisión, pero no dirigen el país. Y de repente, desde el tiempo 1994, cuando la mentada sociedad civil, es decir, instituciones no gubernamentales financiadas desde el exterior, y desde los tiempos de Peña Gómez, iniciaron un proceso que era de dirigir el Estado desde la acera del frente. Ahí viene participación ciudadana y a partir de ahí se han hecho muchas instituciones que uno cree que es para defender determinados litorales de la gobernanza, y no, es para mantener un nivel de presión que a su vez se obtiene determinadas ganancias pecuniarias. Entonces la ley de partido demuestra que todavía los partidos políticos no tienen la conciencia de que ellos están en la responsabilidad de dirigir el Estado. Llamado el Estado, el Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y el Poder Judicial, cuando se trata, en virtud de la Constitución de la República, de la escogencia de los jueces, que el constituyente se lo da a los partidos políticos. ¿Quién eligen los jueces? Los partidos políticos a través de sus representantes. Si logran tener determinados niveles de representación congresual, entonces ellos escogen al Poder Judicial. Es decir, los partidos políticos dirigen al Estado en todos sus estamentos, en toda su variedad. Y se alimentan y se retroalimentan de los flujos de presiones y opiniones que se dan en la sociedad, una sociedad democrática. Es decir, los gobernantes, sean legisladores, sea el jefe del Ejecutivo o sea el Poder Judicial, atiende reclamos generalizados de la sociedad en determinados momentos. Por ejemplo, en Estados Unidos, cuando hay una constante delictuosa o criminal, los jueces responden con sentencia fuerte y con comentarios fuertes sobre esa cosa para desinflar una determinada corriente criminal que se dé. El juez dice, condenado a 20 años para vida, usted no puede estar caminando por la calle de Nueva York, por ejemplo. El juez responde a peticiones, a reclamos de la sociedad. Lo hace el Ejecutivo, el presidente de la República, y lo debe de hacer también el Congreso de la República.
La ley de partido a mí me parece que demuestra una debilidad institucional de la institución partidaria en la República Dominicana, lo cual yo tengo mucho tiempo, muy humildemente, diciendo que es grave y diciéndole al liderazgo político que se miren en los espejos de América Latina. El gobierno del presidente Danilo Medina lo demostró ahora, y te quisiera decir eso, es el último de los mojicanos en América Latina. Y si tú me buscas otro, que sea un gobierno progresista que esté empeñado en redistribuir el ingreso. Si tú me encuentras otro, tú me lo dices ahora mismo. Tú me dices que Nicaragua, no. Tú me dices que El Salvador, no. Tú me dices que Honduras, no. Tú me dices que Guatemala, tú me dices que Colombia, tú me dices que Argentina, tú me dices que Brasil, tú me dices que Venezuela. Yo te digo que no. Dime uno. Si tú me dices uno en América Latina, yo me callo ahora mismo. Y ya no hablo más. Entonces no hay... El único gobierno democrático que estoy hablando, en democracia plena, que está hablando de distribuir 5.000 millones de pesos en la ampliación del 911, que está hablando de 3.000 millones en el teleférico que está hablando de cuánto cuesta la presa. Que te construye ¿Cuánto Punta la presa? Catalina como una oferta de ¿Cuánto cuesta la presa? Es 270, en esta etapa, y va por la tercera, ella cuesta 260 millones de dólares, pero ya se ha invertido 150. Vamos por 300 y pico largos ya. Digo el conjunto de obras relacionadas con Montegrande. Con Montegrande. Eso es redistribuir el ingreso. Punta Catalina es redistribuir el ingreso. Si tú encuentras un gobierno de esa manera en América Latina, tú me lo dices. Pero ese gobierno tiene que sustentarse en el partido. Y el partido tiene que reflejar a la sociedad. Y la oposición política tiene que aprender a reflejar a la sociedad, pero a dirigir la oposición. No a chimecito como el compadre tuyo, el tío tuyo. Esa tontería y esa cosa de yo digo después, yo digo ahora. No. Un liderazgo responsable sobre los temas nacionales, estudiando los temas nacionales, siendo contraparte del gobierno. No, nosotros no creemos que el 911 deba ser así, que deba ser de esta manera. No, nosotros creemos tal cosa, nosotros aportamos esto, aportamos lo otro. Este país necesita eso. O vamos a Nicaragua, Pedro. Duele decirle, a ustedes no les gusta, ni tampoco les gusta a Mozart, cada rato me llama la atención. Nosotros tenemos que garantizar ahora la democracia. Aquí hay una derechización, Pedro, de la sociedad dominicana. La clase media se está convirtiendo en una clase conservadora. Queremos todos conservar la yipetocracia. El que ha llegado a ser un yipetócrata no quiere que nadie lo mueva de ahí, porque somos pequeños burgueses en yipetas. Y no estamos entendiendo que esta democracia no se va a sustentar si no redistribuimos el ingreso, si no combatimos a la pobreza extrema. Y lo que hemos salido de la pobreza, ni queremos mirar para allá. Van al gobierno y no van a entender eso. Por eso que le criticaron a Danilo Medina, el que esté como saltando charquito. Y en la última de las visitas, la más reciente, la visita sorpresa, se vio con la juventud en el campo, con la juventud universitaria queriendo desarrollar los proyectos agrícolas de sus padres y de sus abuelos. ¿No es así? Nosotros no nos estamos dando cuenta que vamos hacia una derechización. Se están derechizando los izquierdistas en el Congreso. Andan con traje de La Coruña y con perfume Cartier, Pedro. Y yo le estoy advirtiendo, nosotros nos vamos del país y pasa una vaina, pero el pueblo se queda, ¿eh? Como se está quedando el pueblo de Nicaragua y el pueblo de El Salvador, que tuvo 10 años de guerra y hubo 50.000 muertos. O nos estamos olvidando que las grandes naciones, si vuelven a la Guerra Fría, lo que hacen es que ponen como escenario de su guerra, de la guerra convencional, ponen a regiones que no son las de ellas. La guerra no es en Rusia, la guerra no es en Estados Unidos, la guerra es en Irán, en Irak, en Venezuela, en Afganistán, en el Medio Oriente, en El Salvador. Ahí es que se dan las guerras convencionales entre las grandes potencias por la distribución de los mercados. Es más, ya no se va a dar ni en China, para que tú sepas. Después que llegan a ese nivel, por ahí ni un mosquito pica a nadie. Entonces nosotros conservemos este espacio democrático o tenemos que volver a la consigna contra el retroceso político. China no usa revólver, sino eléctrico. Señores, la clase media dominicana marcha muy aceleradamente hacia la derechización, quiere decir al conservadurismo. Búscate todos los elementos en la prensa de los más conspicuos representantes de la clase media y tú ves que nadie quiere, ni siquiera, es en el centro. Pero el que es más progresista es en el centro, pero así sí ligeramente. Cuidado si pisa algo de izquierda, cuidado.
Y la izquierda ahora quiere vivir como los derechistas más grandes, con un perfume que se ve hasta allá. Vámonos. No, o asociado incluso a lo que se resisten a la reforma, como lo están haciendo con los generadores privados. Claro. Una manifiesta alianza de verdaderos voceros de la izquierda con los generadores privados para que no... y son enemigos de Punta Catalina, todos, sin excepción. Porque tienen una mentalidad, Pedro, limitada de pequeños burgueses jipetócratas. Vámonos a un cambio, señores. Vamos a retornar ya con nuestra entrevista, ¿verdad? Lo anunciamos porque está don Luis Ferrán, que es el director general de operaciones del 911. Hoy que se cumple un aniversario del 911. Muy oportuno. Vámonos a un cambio, vamos a retornar casi de inmediato, señores. Estamos en Diario de 4. Muchas gracias por permanecer en sintonía. Como el mundo genera noticias a cada momento, Diario de 4 te presenta las internacionales. Los socorristas continúan la búsqueda de desaparecidos tras la potente erupción del volcán de fuego en Guatemala, que dejó al menos 33 muertos y miles de evacuados. Las acciones de búsqueda, localización y rescate de personas se inició conformado por 6 grupos interinstitucionales desde el sector de la comunidad El Rodeo en el departamento sureño de Escuintla, dijo a periodistas el vocero de la Coordinadora para la Reducción de Desastre CONRED, David de León. Según un balance dado por Corent, indicó que la fuerte erupción dejó 33 muertos, 46 heridos, 3.265 evacuados y 1.687 hasta el momento albergados en los departamentos de Escuintla Sur y Zacatepeques Oeste, que junto al de Chimaltenango Oeste, los 3 más afectados por la erupción del Coloso. Ese día el volcán registró una devastadora erupción al expulsar columnas de ceniza y rocas que también provocó el cierre temporal de las operaciones en el único aeropuerto internacional de Ciudad de Guatemala. El presidente Jimmy Morales decretó 3 días de duelo y estado de calamidad en los departamentos de Escuintla, Zacatepeques y Chimaltenango. La policía francesa desmantela otros 2 campamentos de migrantes en París. La operación comenzó el lunes y se desarrolló sin incidentes. Unas 1.000 personas vivían en estos 2 emplazamientos situados en los muelles del canal Saint-Martin y en la Porte de la Chapelle, en el este y norte de la capital. Ayudados por los servicios sociales, los inmigrantes fueron evacuados en unos 15 autobuses. Una nota de la prefectura explica que se estudiará en profundidad la situación administrativa de cada caso. En otras palabras, quienes podrán solicitar asilo en el país. Este operativo tiene lugar 5 días después del desmantelamiento del mayor campamento de este tipo en la ciudad, con más de 1.500 personas en la Porte de la Villette. Es el 36º en la capital de los últimos 3 años. Una cuestión que ha generado una gran polémica entre el gobierno francés y el ayuntamiento. Los desalojados son trasladados a gimnasios y hoteles. Soplan aires de apertura en el opaco régimen norcoreano. Kim Jong-un ha renovado su cúpula militar justo antes de la cumbre con Donald Trump y lo ha hecho con una nueva generación de mandos menos hostiles a eventuales cambios en política nuclear. El jefe de Estado Mayor del Ejército Popular, Ri Myung-soo, ha sido sustituido por su número 2, Ri Yong-il. Como ministro de Defensa ha sido designado No Wan-chol, considerado un moderado. Asimismo, el general Kim Sung-hil, hombre de confianza del líder norcoreano, pasa a ser el director del Buró General Político del Ejército, un poderoso órgano del régimen. Este recambio generacional se considera como parte del proceso de apertura del régimen y un intento de favorecer el acercamiento con Corea del Sur y el diálogo con Washington. Los militares sustituidos eran conocidos por su línea dura y beligerante con Estados Unidos y por ser reticentes a emprender un proceso de desnuclearización. Para Diario de 4 en las internacionales, Giovanni Ramírez. Ahora nos vamos a una pausa y luego volvemos con más de Diario de 4.